And at the end of the day, when the headphones come off, I got nothing to say. Yeah, it's like my mind goes blank, cause when those headphones come off, I got nothing to say. Got 'em in a panic, don't piss your panties, I kiss the planet. Guess I'm smoking Spanish with Miss Atlantic, her tits gigantic. Muy buenas, bienvenidos al podcast Portero Jugador. Hoy tenemos el placer de hablar con Lluís Bernat, seleccionador de Kirguistán. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme y espero que tengamos una charla amena. ¿Qué tal? Cuéntanos qué estás haciendo por aquí estos días por Cataluña. Mira, estamos de training camp, son fechas FIFA y hemos venido a competir con algunos equipos de segunda y el jueves con Industrias, básicamente para intentar elevar nuestro nivel competitivo. No, me acuerdo que hace unos años Miguel Rodrigo vino con no sé si fue con Vietnam o con Japón aquí también a hacer alguna concentración. ¿Por qué los entrenadores españoles, no? Entiendo que también por la cultura y porque echáis de menos, ¿no?, estar aquí. ¿Por qué venís aquí a España a hacer estas concentraciones? Bueno, básicamente yo creo que es por el nivel de juego, a nivel táctico, obviamente. Es uno de los lugares donde se puede hablar de referencia y luego la intensidad del juego. Al final, cuando estás fuera, es una de las cosas que enseguida percibes, ¿no? Esa dificultad espacio-temporal de me aprietan enseguida y tengo que decidir antes de que me llegue el balón. Bueno, eso lo asumimos aquí muy fácil y desde muy pequeñitos, pero en el resto de países eso no acaba de suceder. La intensidad del juego en los partidos es menor. Bueno, ya llevas muchos años fuera de casa, ¿no? Pero antes todo tiene un inicio, ¿no? ¿Cómo empiezas a tener esa pasión por el fútbol sala? Pues es curioso porque es por mi hermano menor. Yo empecé jugando a fútbol, entonces el fútbol sala tampoco era muy conocido y en un momento que tuve una mala experiencia con un entrenador que solo me echaba broncas, digamos, me fui al club de barrio donde jugaba mi hermano a fútbol sala, a las COS. Y ahí empezó el club, la asociación deportiva a crecer y a medida que fui cumpliendo años, pues lo típico que pasa en muchos clubes, ¿no? Que se nutren de los propios jugadores del juvenil para que entrenen a los prebenjamines y demás, y ahí empezó un poco todo. Y luego a partir de ahí, pues bueno, tuve la suerte de jugar en lo que entonces era plata, con el Canet un par de años y ya cuando acabé los estudios ahí paré un tiempo de jugar a fútbol sala, de entrenar, me dediqué más al teatro y al cine. ¿Tú has estudiado eso entonces? Más o menos, sí. Y entonces en el año 2005, una cosa así, decidí volver al fútbol sala, pero ya como entrenador. Y bueno, la verdad es que no me puedo quejar. Volví a entrenar en JM, de ahí fui coordinador, luego después de 7 años creí que necesitaba un pequeño cambio, más que nada motivacional, no porque me tratasen mal ni muchísimo menos, estaba muy a gusto, pero tenía la sensación que quería competir. Y ahí, bueno, di ese pequeño salto a las CORS y de ahí ya me fui al extranjero. ¿Y cómo te llega esa propuesta de salir al extranjero? Bueno, yo creo que antes no había tanta gente dispuesta a salir al extranjero. Y entonces en los cursos de entrenador y en las federaciones, tanto la española como la catalana, siempre había posibles ofertas para salir al extranjero. Entonces yo recuerdo que una de las asignaturas, no sé, de segundo nivel o una cosa así, era precisamente orientar para ver si estabas interesado en salir fuera, ¿no? Porque entonces, pues
Rusia y las antiguas repúblicas pagaban mucho, pero la sensación de inseguridad con el contrato y demás pues era grande. El tema de los representantes tampoco estaba tan extendido como ahora. Y al final, a través de varios entrenadores que ya estaban en Francia, pues acabé yendo a Francia. Y supongo que la sensación en ese momento era, bueno, Francia está aquí al lado, es un país vecino, no, si hay problemas te puedes volver. Pero sí que es verdad que llegaría a los 10 días, ya hubo la sensación de... Me fui con varios jugadores y, bueno, ¿nos volvemos o no? Porque esto no es nada de lo que nos habían prometido. ¿Qué pasó en esa experiencia? Bueno, al final yo creo que todo el mundo te lo pinta muy bonito. Eso es lo principal. Te dicen que esto va a salir así, esto va a salir así y muchas veces no hay plan B. Y cuando no funciona el plan A, por lo que sea, pues claro, te quedas un poco con una mano delante y otra detrás, digamos, porque al final tú planificas toda la temporada para estar allí y si al mes se ha complicado ya la cosa, pues ¿qué haces, no? Aguantas, resistes, vuelves, pero ya si vuelves está todo arrancado y por lo tanto tampoco tendrás una cosa estable en casa y en este sentido, bueno, ellos prometieron una serie de condiciones que no se cumplieron. Bueno, los que fuimos decidimos remar juntos e intentar ver hasta Navidades si podíamos reconducir, aunque solo fuese por el tema deportivo y la verdad es que no nos fue mal y bueno, acabamos aguantando todo el año. Sí que es verdad que luego al año siguiente todos cambiamos de club en Francia, pero digamos que no hay mal que por bien no venga. Nos hizo curtirnos ya en la primera y de ahí pues bueno, ya las siguientes ya la torta ya no es tan grande. Porque luego se pasó, ¿no? Es en el Toulon, donde estás 2 años. ¿Cómo pasas en 2-3 años, ¿no? De estar entrando aquí en Cataluña a ese nivel, ¿no? Ya prácticamente como profesional. Uh-huh. ¿Cuál es el cambio de mentalidad que tienes como entrenador? Bueno, yo creo que el cambio de mentalidad viene ya en el momento en que te vas. Es decir, en el momento en que te vas, tú asumes que vas a ser el extranjero y que por lo tanto se te va a exigir más, porque obviamente si tienen extranjeros es porque les van a pagar mejor, porque esperan más de ellos y en ese sentido lo que te va demostrando la vida, digamos, es que ser profesional es estar a las duras y a las malas. Ya sabes que aunque no sea todo culpa tuya, porque en un equipo nunca es todo culpa de una sola persona, los palos te van a caer a ti. Y yo creo que la propia experiencia te va ayudando a que te curtas. Pero principalmente el gran cambio es en muchas ocasiones el que salir conlleva pues 5 sesiones de entrenamiento más 2 de gimnasio, que ya tienes que preparar las semanas de manera distinta. Y al salir de tu zona de confort, ¿no? Porque al final cuando te vas fuera dejas atrás a la familia, dejas atrás a los amigos y eso en el día a día pasa factura. Es decir, ni para lo bueno ni para lo malo te puedes ir a tomar un café con alguien, ¿no? Que es lo que harías habitualmente. Y escuchar también otra opinión te distancia, te ayuda a reflexionar. Bueno, tienes la barrera del idioma en muchos lugares y yo creo que es un todo que te va ayudando a que realmente desde el principio digas, bueno, esto es diferente. ¿En qué momento tú te decides decir, vale, tengo que salir de mi zona de confort, tengo que buscarme en la vida si realmente quiero dedicarme a esto fuera? ¿En qué momento tú dices, como comentaba, cambias el chip y decir, oye, mira, es que a mí esto me gusta, yo quiero dedicarme a esto y me voy a arriesgar y voy a ir a por ello? Yo creo que mi cambio es al dejar JM. Yo llevaba allí 7 años.
y como os he dicho antes, estaba muy a gusto. Llegó un momento que también coordinaba el baloncesto, el voleibol y bueno, a mí el deporte siempre me ha gustado. Es verdad que me gusta más el fútbol y el fútbol sala, ¿no? Pero bueno, tenía todo como muy establecido. Y de hecho, hacía 3 años que me había comprado el piso en Barcelona y tal, pero hay un año que me da la sensación que entrenar en Nacional B, que entonces entrenaba al bar mi casa, jugué nacional en JM y tal, que quería más. O sea, que necesitaba, pues eso, lo que hablamos, ¿no? Entrenar todos los días, preparar las semanas de otra manera, sin tener 1000 cosas en la cabeza. Y hice ese impasse de 2 años en las Corts, donde cogí el femenino y el senior masculino también. Y aquello fue también como el empujón final, ¿no? O sea, entonces ya las Corts era más competitivo que JM, pero me quedó siempre la sensación de quiero más. Y ahí pues ya es cuando dices, bueno, aquí va a ser complicado, entonces no estabas a las 5, solo estaba el Barça y tomé la decisión de salir fuera. Tampoco sabes cómo va a funcionar cuando sales fuera. Muchas veces es una moneda al aire. Yo creo que, como en todo en la vida, tienes que tener suerte en muchos aspectos y mucha constancia. Mucha constancia. Porque los malos momentos siempre llegan, en todas las temporadas. Pero estando en casa y no estando en casa. 10 meses son muy largos, hay lesiones, hay enfermedades, hay malos momentos, hay peleas con la pareja, de todo. Y cuando estás en el extranjero y estás solo, pues eso se multiplica. Y entonces lo más importante es la constancia. Es cierto que la suerte al final llega, ¿no? si vas trabajando, ¿no? Pero también es cierto que quien no arriesga no gana, ¿no? El hecho de salir fuera, sí que es cierto que hay muchos malos momentos, pero también hay buenos, ¿no? En esos primeros años en Francia, al terminar esa etapa, ¿no? Si solo te hubieses quedado con lo malo, hubieses vuelto seguramente a Barcelona, ¿no? Hay buenos momentos, ¿no? Luego, ¿cuál es ese siguiente paso, ¿no? Que te hace seguir mejorando como entrenador? Bueno, yo creo que ahí ya depende un poco del carácter de cada uno, ¿no? Yo siempre he tenido claro que lo importante no es llegar el primero, lo importante es llegar. Entonces, en eso tú te tienes que hacer fuerte por el camino. Y como dices, ¿no? El primer año en Francia fue duro, pero también, pues bueno, con los jugadores que me llevé se crearon unos vínculos bonitos que te hacen ver pues que puedes hacer amigos y juntarte en las malas situaciones, que puedes llegar más lejos luchando con alguien a tu lado. Y en ese sentido, bueno, también opté por un camino que no era el fácil, digamos, porque yo fui a segunda división mi primer año. Pero no te quiero engañar, te cito de memoria, pero yo creo que en noviembre, diciembre ya me llamaron equipos de primera división de Francia. Y bueno, yo en ese sentido yo dije, bueno, las estoy pasando canutas, pero no estamos en el mal camino. Y ahí, bueno, sí que es verdad que en todo ese proceso muchas veces tenemos la sensación de que quizá la gente no valora los esfuerzos y sacrificios que hacemos, pero también una cosa buena de las redes sociales es que, aunque no lo parezca, hay gente que observa lo que haces, ¿no? Y en ese sentido, pues el segundo año ya tuve la posibilidad de entrar a trabajar con los representantes del Proneo y, bueno, todos son pasos, como tú dices, ¿no? Que hay suerte, hay constancia, hay trabajo, pero sobre todo
yo cuando hablo un poco de suerte es más en todo lo que rodea, ¿no? Lo que llama al entorno. Obviamente nosotros somos fútbol sala, esto no es fútbol, pero te das cuenta que en muchos lugares eso influye. Influye porque los clubes pues tienen sus aficionados, sus seguidores y ellos tienen su cuota de opinión y todo eso va. Y ahí yo creo que la imagen y el cómo te comportes, eso marca mucho y te puede también abrir muchas puertas. Por eso la suerte es relativa, como decías tú, ¿no? Yo creo que hay muchos entrenadores que continuamente están focalizados en la parte táctica y yo creo que el tiempo ha cambiado lo suficiente como para que todos seamos conscientes de que la imagen del producto también influye. Las redes sociales, cómo te comportes en la pista, cómo te comportes fuera de la pista, todo eso yo creo que es muy importante para hacer crecer nuestro deporte. Yo no me imagino a según qué entrenadores teniendo un comportamiento fuera de lugar en una rueda de prensa o con los espectadores y que eso no trascienda en otros deportes, ¿no? Pues bueno, yo creo que en fútbol sala tenemos que aprender mucho del baloncesto, del balonmano, que tienen mucha más historia y en ese sentido creo que en general los entrenadores lo tienen más claro. ¿Y por dónde pasa esa mejora como pues del fútbol sala, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, yo esa conversación creo que es compleja, ¿no? Y hay que ir al detalle, no generalizar, porque generalizar no suele ser positivo. Pero bueno, creo que lo principal, como hablábamos antes, ¿no? Creo que hay que asumir que los deportistas tienen que cuidarse, tienen que ir al gimnasio, tienen que tener una vida saludable, tenemos que crear un entorno para cuidarlos, para que se puedan desarrollar en ese sentido, si queremos ser un deporte profesional. Supongo que cada vez menos, pero yo sigo viendo comentarios en las redes sociales de gente que dice este equipo se pasa más horas en el gimnasio que en la pista. No, eso no me lo creo. No creo que sea cierto. Pero es que hay que asumir que hay que ir al gimnasio. Es que eso hay que asumirlo. O sea, los deportistas de 2024 tienen que ser atletas. Pero no porque lo diga Lluís Bernat, sino porque lo dice la sociedad actual. Y lo requiere de la competición al final. Y tú sabes que eso es primordial. Antes hablábamos de la Copa de Asia, ¿no? Tú cuando sale el calendario, asumes que del 17 al 28 se juega el torneo. Bueno, nosotros empezamos el día 18 de abril y si jugamos por el quinto y sexto puesto, vamos a jugar 6 partidos en 10 días. Si tú no estás bien físicamente, porque la convocatoria no la puedes cambiar, tienes 12 jugadores para esos 6 partidos, si tú no estás bien físicamente, tú no puedes rendir en esos partidos. Eso es obvio. Si no te cuidas durante esos partidos y haces un tratamiento de fisioterapia, de crioterapia, etc., 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 tú no vas a estar al mejor nivel posible. Entonces, muchas veces no somos conscientes de que todos los esfuerzos se pagan. Es verdad que estos esfuerzos de selecciones son diferentes a los esfuerzos de un equipo, pero al final los jugadores están en los dos lados, o los mejores están en los dos lados, ¿no? La Copa de España son 3 partidos en 4 días. Si tú no estás bien físicamente, si no te cuidas, si no cambiamos la idea de nuestro deporte, eso no es fácil. Porque, volviendo un poquito al hilo, ¿no? Estás en Francia, digamos que Proneo, ¿no? Te representa, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso al que vas? Entonces optamos por ir a Asia. Pues claro, Asia ya no es
al lado de casa, Exacto. ¿no? Que tienes 2-3 horas de vuelo como mucho, ya es... Exacto. Es diferente. En ese momento, el principal consejo o asesoramiento que te dan los representantes es, bueno, esto es otra cultura, esto es otro mundo, calma, mano izquierda, no se puede cambiar todo de golpe. Pero todo eso, que te lo cuentan en la teoría, está muy bien, y luego en día a día el que está allí es el entrenador, ¿no? Y el que tiene que batallar con esos problemas. Y entonces, en ese sentido, yo creo que gracias al asesoramiento y a la opción que salió, tuve la posibilidad de introducirme despacito en esta cultura, ¿no? Yo llegué a Vietnam para crear la categoría sub-13 a nivel nacional, ¿vale? Llego al club más importante de Vietnam. El propietario tiene este club y otros clubes en el país y en primera división, pero además es el máximo exponente del fútbol sala en la federación. Entonces, él, digamos que invierte al mismo tiempo en los dos sitios, ¿no? En el club y en la federación. Y entonces mi trabajo, en ese sentido, como tenía experiencia en la base, de trabajar con los críos no era excesivamente complejo, pero la complejidad era el entorno nuevo, ¿no? De llegar a Asia y el tener que viajar constantemente. Es decir, nosotros instauramos 3 bases, ¿vale? Una en el norte, una en el centro del país, porque Vietnam es muy alargado, y otra en el sur. Y en cada lugar, digamos que hicimos la selección de 25 críos que vivían en régimen como de la Mesía, ¿vale? Y ahí había pues que entrenarlos cada día, 1 o 2 veces, en función de la semana y demás, de lunes a sábado. Y yo iba pues una semana aquí, una semana allí, otra semana allí. Y cuando podíamos organizar, pues montábamos en una región un poco más remota un scouting para detectar si había algún chaval que podía mejorar lo que ya teníamos, ¿no? En ese sentido, a mí me ayuda no competir en ese periodo, ¿no? Estoy allí 1 año y obviamente tú te pones presión, tienes una cierta presión porque cuando juegas amistosos, pues se quieren resultados o se quiere una imagen determinada, pero no es la presión de un primer equipo. Y yo creo que eso me ayudó a parar el golpe, pese a que los primeros meses fueron difíciles, ¿no? Como decía Diego, el choque cultural para nosotros es grande. Y de ahí entonces sí que cuando sale la opción de ir a Japón, bueno, yo creo que llegar a Japón nunca es fácil, porque culturalmente es otro mundo, pero sí que es más fácil a nivel profesional. Es decir, Japón es la liga más profesional de Asia y en ese sentido los medios para trabajar son casi. Y tú a nivel personal, ¿cómo te adaptas a otro continente? Porque al final, lógicamente Francia y España tienen una cultura diferente, pero dentro de cada vez es algo más similar. ¿Cómo es tu vida allí en tu tiempo libre? ¿Qué haces? Mira, yo en eso, lo que hablábamos un poco de la suerte, ¿no? Yo en Vietnam conozco a mi mujer. Yo conozco a mi mujer en Vietnam, ella es vietnamita, nos casamos y yo creo que eso es lo que más me ayudó a interpretar muchas de las señales que me mandaban mis jugadores, tanto en Vietnam como en Japón, porque al final es lo que dices, ¿no? La cultura europea puede ser más o menos similar, aunque cada país tenga sus diferencias, y en Asia yo creo que es un poco lo mismo. Y eso es lo que yo creo que me ayudó más. Yo he visto entrenadores que les cuesta mucho Asia por ese motivo. En Asia también entra mucho el tema de la religión. Yo tuve la suerte o
o la fortuna de que en Francia, en fútbol sala, ya hay la gran mayoría de jugadores son musulmanes. Entonces, bueno, eso para nosotros no es sencillo porque es muy diferente todo. Y cuando llegas a Asia, ese puede ser uno de los grandes hándicaps. Y entonces yo ese bagaje, digamos que lo traía así como una anécdota. En Francia a mí la primera semana literalmente me explotó la cabeza porque en mitad del entreno me viene un jugador y me dice tengo que ir al baño. 10 segundos después viene otro y me dice tengo que ir al baño. Así 8. Pero que se van a hacer un pis y volverán. 3 minutos, 5 minutos. Digo, es que yo tengo que parar el entreno, o sea, se han ido 8. Y entonces uno de los españoles sale y dice, bueno, yo sí que aprovecho para ir al baño, se va al baño y me dice, en el baño no hay nadie. Entonces fuera de, ¿cómo que no hay nadie? Y entonces estaban en uno de los vestuarios rezando, ¿no? Y yo lo primero que le dije a mi manager fue, pues si yo con eso no tengo ningún problema, pero avísame y ponemos el entrenamiento en otra franja horaria. Si es que lo que no tiene sentido es entrenar 25 minutos, parar 15 y volver a entrenar. Claro, al principio a ti no te entra en la cabeza. Pero como ellos están habituados, pues tampoco le daban ninguna importancia. A posteriori ya, cuando llego y veo un equipo que tiene la mayoría de jugadores musulmanes, lo primero que hago es, bueno, ¿a qué horas rezamos? ¿Vale? Para que no nos pillen mitad de un entreno. Eso me pasa en Kuwait y cada día, como ellos tienen que ir ajustando un poco cada día el rezo, pues un día a lo mejor empezábamos a las 5 menos cuarto y al cabo de 2 semanas el entreno empezaba a las 5:10. Pero de esta manera, cuando empezábamos ya para adelante, no había que parar, ¿sabes? Y esas cosas en Asia, si no has tenido la fortuna de entenderlo antes, al principio me están toreando. ¿Cuáles son esas experiencias que te chocan más, ¿no? Al principio, cuando llegas a Asia. Bueno, esa de rezar es un poco tal porque, por ejemplo, en Kuwait yo vivo en la ciudad deportiva del club, ¿no? Entonces el club tiene todas las secciones y claro, y tiene una mezquita en la ciudad deportiva. La mezquita está al lado de donde viven todos los deportistas. Cada día a las 4:20 o 4:25 en función del día y el horario, por el altavoz suena la música que llaman a rezar y tú cada día a las 4 de la mañana estás como diciéndotelo. Por el amor de Dios, que se pongan alarmas, ¿no? Como eso, pues mil historias que dices, aquí es que no te la puedes ni llegar a plantear. La alimentación, cuando venimos aquí, lo primero que tenemos que advertir es al hotel de que tenemos, no sé, 85% jugadores musulmanes y por lo tanto, algo tan simple que en España comemos cerdo sin ningún problema, eso hay que quitarlo, o sea. No, me tienes que dar otra opción siempre si hay algo de cerdo. Bueno, cosas del día a día que, por suerte o por desgracia, nosotros no nos planteamos cuando entrenamos aquí, ¿sabes? Y como eso, pues 1000 cosas. Al final tienes que ir viendo y preguntando, ¿no? Oye, si yo te echo una bronca, te lo vas a tomar como una ofensa, pero por un tema cultural, ya no es un tema de religión o no, sino aquí que el entrenador se cabre en Chile es normal. En Japón es impensable. ¿Tú con el jugador te lo cargas? Sí, ellos dicen que si tú te cabreas de chillidos, que ellos se hacen pequeños. Literalmente, tienen el concepto de que ante la presión no rinden bien. Y de hecho,
muchas veces, si te fijas, tanto en fútbol como en fútbol sala, en el partido inaugural Japón hay. Y lo sorprendente es que después de, a lo mejor, estropear el debut, ya como que se han quitado la presión y lo que hay que seguir. Nosotros el año pasado, bueno, en la World Futsal Cup, vino el Pescador Machida, que es el club en el que entrenas en Japón, y vino el juvenil que jugó la final contra Barça. Sí. Y nos dio la sensación de un perfil de jugador técnicamente muy bueno, pero todos muy parecidos, ¿no? Quizá aquí en España ves perfiles, pues quizá alas más fijadores, quizá cierres más hechos para desde la pivot, más móviles. En cambio me parecieron todos muy parecidos. ¿A qué se debe que quizá no es lo general, pero me dio la sensación de que todos eran muy iguales? Sí, precisamente a un tema cultural. En Japón, digamos que lo que no se lleva bien es destacar, ¿vale? Entonces, en el fútbol y en el fútbol sala pasa algo muy curioso, y es que nosotros tenemos el concepto de que en un equipo de críos, ¿vale? 3 o 4 van a querer ser porteros. ¿Por qué? Porque es el jugador diferente, viste diferente. En Japón es lo contrario. Nadie quiere ser portero. Entonces, cuando yo llegué, en el club me decían, mira, uno de los principales problemas que tenemos, pero no en el club, sino a nivel general, es que nos cuesta mucho en los últimos metros meter gol, ¿no? Y yo dije, bueno, pues vamos a ver cómo lo mejoramos. Y me fui fijando, y hasta los 14, 15 años no había porteros. En ningún ejercicio había portero. Como nadie quiere ser portero, tú juegas un 1 contra 1, un 2 contra 2, y a la hora de chutar no hay nadie en la portería. Claro, la dificultad para el niño que está jugando no existe. O sea, tira flojito y la bola entra. Si no la salva el defensor, la bola entra. Bueno, pues pon a alguien a hacer temporalmente, aunque vayan rotando. Entonces, ellos me decían, no, porque los padres se quejan. O sea, el concepto es, el crío va a pasarlo bien, si lo pones de portero, el crío se va a sentir observado, tal, no sé qué, el padre no quiere o la madre no quiere que lo ponga este portero, al final no hay portero, o está el entrenador. Pero claro, estás desvirtuando esa posición. Con lo cual, algo tan básico para nosotros como es ir trabajando la finalización y que el portero pues vaya adecuado a la dificultad de la categoría, eso no se produce. Y ellos tienen verdaderos problemas para tener porteros. Bueno, de hecho, Japón históricamente en fútbol sala acaba teniendo un nacionalizado o alguien que es de padre brasileño y madre japonesa, o al revés, ¿no? Ese tipo de cosas que tú vas viendo en los países y te llaman la atención, que a lo mejor alguien viene de fuera y pues un poco lo que me decías de los jugadores va por ahí. Ellos es que prefieren ser todos ala tocador que ala fijador, de regate, que eso les cuesta. Eso realmente les cuesta, pero por educación. Y cuando tú llegas allí a Japón, ese cambio, ¿no? Esa intención de proponer tu idea o tu manera de trabajar y de, no sé, estimular un poco más la toma de decisiones, la creatividad. ¿Cómo es ese primer entrenamiento, esa primera charla que tienes con ellos para poderles vender tu idea? Yo ahí creo que hay 2 factores que realmente me ayudaron a estar a gusto y estar tiempo allí. Uno es mi manera de ser, que quizá encajaba más que otro español más explosivo, digamos, ¿no? Más motivador, más de chillidos. Ellos habían tenido 2 entrenadores brasileños anteriormente, en temporadas precedentes, y lo que me dijeron es que no lo aguantaron. Es decir, que a los 5 o 6 meses los jugadores estaban hartos de tanta bronca, de tanto chillido y tal, ¿no? Entonces, cuando tú percibes eso, te lo dan como input antes de empezar, dices, bueno, entonces, aunque haya momentos que
gritarías, intenta llevarlo de otra manera. Y luego yo creo que tuve un buen feeling con el director deportivo, ¿no? El director deportivo era un exjugador mítico, pero él se había ido varias veces durante varios meses a vivir a Brasil. Entonces sí que entendía un poco más ese temperamento latino, digamos, ¿no? Y aceptaba pues que los jugadores tenían que tener otro tipo de estímulos, que habían estado 5 años entrenando con un entrenador japonés y todo era muy en la misma línea metodológica, digamos, que en el colegio y demás. Y ellos aceptaron en ese sentido que hubiese un choque cultural. Ese choque cultural, bueno, pues lo que conlleva es que el primer año probablemente no sacamos los mejores resultados que hubiésemos podido. Pero sí que es verdad que nos dio una posibilidad de trabajar con chavales jóvenes que desde el principio entraron mucho mejor en esa dinámica. Y ahí, bueno, pues yo creo que ahí también, un poco en la línea de lo que hablábamos, yo tuve la suerte de llegar a un club que probablemente tenga la mejor base y de eso me aproveché. Es decir, subí gente joven y la gente joven respondió. Que a nivel de lo que hablabas quizás de ese carácter latino, que yo quizás lo definiría más como que aquí los jugadores tienen mucho más ego, al final quizás se mira mucho más por el bien individual, que no quizá por el bien común de no quiero destacar. Para ti cambiar el chip de entrenar aquí en Cataluña y gestionar eso a gestionarlo allí, ¿cómo es ese cambio de a nivel entrenador, de quizá gestionar menos la persona y quizá estimularlo más? Yo creo que en eso siempre hay la doble vertiente, ¿no? Es decir, tú cuando llegas sabes que hay jugadores más famosos que otros en tu equipo, porque hay algunos que ya son internacionales, que les van a ir llamando con la selección, otros que no, otros que están empezando su carrera, otros que pueden estar ya acabándola y entonces han estado en la selección, a lo mejor, pues bueno, siendo japoneses han jugado mundiales y demás, pero ya saben, son conscientes de que sus días de deportista con rol importante han pasado. Pero al mismo tiempo yo creo que se produce también el efecto contrario, ¿no? Es decir, el primer destino al que llegas, tú tienes un currículum X, porque la gente da por hecho que en España sí has entrenado y demás, pero todo el mundo te va a mirar diferente si ya llevas unos cuantos países, ¿no? Entonces, yo creo que eso con los años es recíproco. Tú llegas y sabes quién va a tener más ego y demás, pero al mismo tiempo, cuando tú ya llevas más años, el jugador también está, digamos, en la misma situación, ¿no? Él puede pensar, bueno, este tío no es un novato, yo tengo que ir con cuidado, no puedo decir según qué cosas y demás. Pero yo, principalmente, creo que eso, lo básico, es la relación de no cruzar líneas rojas, de ser educado y no perder nunca eso, ¿no? A mí un jugador no me puede decir muchas cosas, pero también tiene que saber el momento y la manera. Es decir, tú me puedes dar tu opinión porque dentro de la pista tú estás percibiendo a lo mejor cosas distintas de las que yo estoy percibiendo desde fuera. Para mí a lo mejor la solución táctica desde fuera es como muy simple, ¿no? Pero tú como jugador me puedes decir, no, mister, que esto no nos está saliendo. O sea, tú lo ves muy claro, pero a mí me aprietan en sí y no consigo hacer eso que me pides. Ese diálogo conmigo puede funcionar, ¿vale? Pero siempre tiene que haber un respeto mutuo y saber el momento, ¿no? Y luego hay otra cosa que es importante. Yo creo que muchas veces los entrenadores nos olvidamos que los protagonistas son los futbolistas. Es decir, el que decide, el que va a hacer todo es el jugador dentro de la pista. Entonces, nosotros somos ayudantes para comprender mejor lo que está sucediendo, para
para aportar una solución que a lo mejor en ese momento no estás viendo, para haber entrenado mejor la problemática que te vas a encontrar el sábado, pero no creo que el entrenador deba ser protagonista. Y entonces creo que eso también conlleva que mi rol sea también el de escuchar, el de saber que en la pizarra funciona todo, pero en la pista no todo sale como nos gustaría y que hay que entender que el jugador está a más pulsaciones que el entrenador y el que tiene que poner más allá. Y en un país como Japón, que el jugador demanda mucho más la solución, ¿no? Que el porqué de las cosas, ¿no? Todo esto que nos comentas es muy difícil, ¿no? De lograr. Sí, al principio sí. Al principio, cuando yo analizaba los vídeos con ellos, muchas veces me decían, ya, pero entonces, ¿qué quieres que haga? Digo, es que en esta jugada concreta, la mejor solución va a ser esta, pero si el defensa se mueve 2 metros a su izquierda, la solución ya no va a ser esa. Y eso es lo que tú debes percibir. Y en ese sentido, ellos al principio se quedaban un poco descolocados. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, tengo una anécdota de esas que te reconfortan, ¿no? Y es que 2 años después de salir, hay un jugador con el que yo tenía la sensación de que me tenía aprecio, pero que no había habido un feeling de esos, pues como puedes reconocer aquí en Europa, ¿no? Y él me mandó un mensaje por Instagram privado y me dijo, Mister, este año no me salen las cosas, no sé qué hacer, ¿qué me recomiendas? Entonces yo lo primero que le dije es, bueno, ¿qué es lo que crees que no te está saliendo? Entonces él, en su cabeza, había analizado lo que creía que no le estaba saliendo bien para que no le llevasen otra vez a la selección, ¿no? Entonces hablamos de lo que habíamos estado haciendo en el pasado para intentar buscar una solución, porque al final si yo le proponía otra cosa nueva, pues sin estar allí, tampoco le iba a poder ayudar, ¿no? Y al cabo de 4 o 5 meses, él me mandó un mensaje y me dijo, me han vuelto a llamar con la selección. Entonces, bueno, ahí te das cuenta que aunque a veces no lo exterioricen como lo exteriorizaríamos nosotros, pero el aprecio está y el aprendizaje también. Es decir, bueno, tenemos muchas cosas buenas, pero también podemos aprender otras de gente que viene. ¿Crees que este agradecimiento, ¿no? que puede tener un jugador asiático, ¿no? O este hecho de valorar tanto al entrenador español, aquí en España, ¿crees que se valora igual a la figura o no? Bueno, yo creo que al final todo depende un poco de la afinidad que tengas con el entrenador, ¿no? Pero te puedo decir una que también la recuerdo con mucho cariño. Yo tuve la suerte de entrenar a David Álvarez, no sé si en cadete, allá da un poco la memoria, y yo estuve todo el año machacándole que tenía que usar la izquierda, y él ya había entrenos que me decían, Mister, eres un pesado, ¿sabes? Como diciendo que sí, que tenía que haber chutado con la izquierda, pero que no. Y recuerdo que cuando llegó a debutar en Primera División, su primer gol lo metió con la izquierda y me mandó el vídeo. Entonces, yo creo que eso va un poco en los vínculos personales que tú crees, ¿no? Es verdad que es difícil que el entrenador sea amigo de los jugadores, pero yo creo que si tú les demuestras respeto y admiración a cada uno de ellos, porque al final cada uno tiene sus cosas buenas como todo el mundo, yo creo que ellos lo valoran. A mí lo que no me gusta es que el entrenador se sitúe por encima. Pero eso es algo personal, va con la personalidad de cada uno y yo creo que eso es lo que muchas veces genera que a lo mejor aquí no haya tanto. Bueno, pero al final, cuando a ti te ficha
te llama un club o un proyecto, muchas veces puede ser que hayas sido tú como la figura, ¿no? Este proyecto lo va a liderar Lluís Bernat. Ese mensaje, ¿no? De decir, esto yo sí, pero mi idea es esta. ¿Tú eso cómo se lo vendes a un director deportivo, a una plantilla, esa primera toma de contacto? ¿Cómo es? Bueno, yo creo que ahí principalmente ya el club sabe un poco, ¿no? Lo que hablábamos ya. Si no es tu primer destino, si ya tienes un currículum, yo creo que el club también sabe a quién va a buscar, lo que esperar un poco. Y a partir de ahí yo creo que hay que ser natural. Muchas veces cuando ves las entrevistas de los entrenadores top, ¿no? De fútbol o de baloncesto, el jugador y el manager lo que van a notar es si tú no estás siendo genuino, si no te estás mostrando como es. Por lo que hablábamos, ¿no? Porque tú vas a estar allí cada día. Tú no puedes ir a trabajar a una oficina de un banco y pretender crear un personaje 8 horas al día. Esto es lo mismo. En el momento en que intentas forzar una nueva personalidad, un nuevo carácter, vender algo que no eres, yo creo que eso es lo que te delata. Y en ese sentido, pues, bueno, creo que hay que buscar puntos de unión. Tú a lo mejor, como entrenador, quieres sacar rendimiento a corto plazo, pero a lo mejor el club X que te viene a buscar lo que quiere es que fomentes a la base. Pues entonces hay que llegar a un consenso. Y yo creo que esa es la parte principal al principio, que tú puedas ponerte de acuerdo en ese aspecto, ¿no? ¿Qué vamos a buscar? ¿Qué objetivos tenemos? Y muchas veces poner los pies en el suelo. Es fácil que el club aspire a más de lo que debe. Eso es fácil. Porque la ilusión es contagiosa y todo el mundo en pretemporada tiene una energía que cuando llega mayo, junio ya no está, ¿no? Si tú las primeras semanas estás haciendo vídeos para los jugadores cada día, lo importante es que en el mayo también lo sigas haciendo. No que todo eso se lo haya llevado el viento. Porque, volviendo un poquito al hilo, ¿no? Y a la actualidad de esta temporada. Tú empiezas la temporada en Chonburi, ¿no? En Tailandia. Después de varios años, ¿no? En Japón, que estas 3 temporadas. En Tailandia, pues es una etapa más breve, ¿no? Esta etapa, ¿cómo la vives, ¿no? De nuevo país. Bueno, yo en Tailandia sé que llego a un club histórico. Después de Nagoya es el segundo club de Asia con más títulos de Champions Asiática y es un club histórico en Tailandia por donde han pasado grandes entrenadores españoles además y que es un paso más. Es decir, estás entrenando a uno de los grandes. Entonces, lo que te digo, llegas con ilusión, pero también sabes que la responsabilidad y los resultados van a afectar de manera diferente, ¿no? Lo que sí que percibo desde el primer día es, bueno, lo que hablabas, muchos egos. El club tiene a grandes jugadores, pero no en su mejor momento. Supagut puede ser uno de los mejores jugadores a los que yo he entrenado, pero claro, Supagut mete el mejor gol del Mundial según la FIFA en 2012 y en 2016. Y yo llego en 2024. Bueno, 2023 y 2024. Es que claro, es que ya no es el mismo Supagut. Lo mismo con Kritzada, lo mismo con Apiwat y bueno, y yo creo que ahí
el principal problema es no darse cuenta por parte del club que hay que hacer un relevo generacional. Pero al mismo tiempo que tú te das cuenta de que eso puede ser un error, sabes que cada sábado tienes que ganar. Porque un poco el concepto, ¿no?, que se habla en Madrid o Barça, ¿no? Si no ganas es un fracaso, ya está. Esto es lo que hay. Y eso durante las primeras jornadas y demás, pues bien, porque vas ganando. Y el día que pierdes el primer partido, pues ahí hay dudas. Sí. Y yo las dudas las comprendo. Es decir, al final, lo que digo, ¿no? Por allí ha pasado Pulpis, por allí ha pasado César, y cada jugador pues puede tener sus preferencias, sus gustos, y te puede gustar mucho más los otros entrenadores españoles que has tenido que el que tienes actualmente. Pero creo que el principal problema es que el club no es consciente del bajón en el que está. Y entonces eso durante la temporada yo lo voy hablando con el director deportivo y con el presidente. Y ellos me van mandando un mensaje de tranquilidad, que son conscientes. Y cuando llega la reunión, que es absolutamente por sorpresa, que me dicen que se acabó, yo creo que se mezclan esas dos cosas, ¿no? La primera vez que me despiden en mi vida y el no esperarte. Es decir, yo tengo un feeling de que eso puede pasar, y cuando lo hablo con los representantes me dicen, no, porque no han dicho nada, y la semana pasada estabas planificando a 2 años vista. Todavía tenía 2 años de contrato y tal. Y al final, para mí lo más chocante en ese momento es que lo que me dicen es que en el momento de la media parte del anterior partido, el feeling que ellos han tenido es que no conecto con los jugadores 8 meses después. Bueno, si me vas a hablar de feelings, yo no puedo entrar. Yo puedo estar de acuerdo o no, pero sobre tu feeling yo poco puedo hacer. Y yo creo que ahí es cuando realmente me doy cuenta de que, pese a que habíamos estado hablando muchas cosas, había cosas en las que yo procuraba ser sincero, porque lo procuro siempre en todos lados, pero no todo el mundo te devuelve con la misma moneda. Y yo creo que ahí tanto el manager como el presidente no fueron honestos conmigo. Pero ahora me interesa un poco esto que dices, porque hace unas semanas estuvimos con Rui Serrano y claro, nos comentaba de que él no era una persona de firmar contratos muy largos, de que lógicamente él no tenía pareja, no tenía hijos, y que quizá no tiene esa incertidumbre tan elevada como puede ser, o sea, es que llega a final de temporada y no tengo nada para el año que viene. ¿Cómo afrontas tú? Es decir, que estoy a más de 10.000 kilómetros de mi casa, no sé ahora qué voy a hacer, voy a poder seguir viviendo de esto, ¿no? ¿Cómo afrontas tú esa incertidumbre? Bueno, la verdad es que hasta ese momento, es decir, yo he visto a muchos compañeros que los han echado de un equipo y hablas con ellos, ¿no? Para interesarte, para mandarles ánimos y demás, pero esa parte, cuando la vives diferente, ¿no? Y claro, como no la había vivido hasta entonces, y en este caso, pues lo que hablamos, ¿no? Como habíamos llegado a un acuerdo largo con Chonburi, yo me había desplazado con mi mujer, con mi hija, bueno, habíamos empezado en el colegio internacional, todo, y claro, ahí te trastoca mucho. Sí que es verdad que en ese momento, o sea, esas primeras 24 horas yo creo que son las que tú dices, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pero primera vez que me he pasado en la vida, y a las 24 horas ya tenía la opción de venir a Kirguistán, o por lo menos que la entrevista que íbamos a hacer saliese bien, ¿no? Entonces, ahí más que la incertidumbre de, bueno, ¿qué vamos a hacer? Fue,
bueno, ahora como reconocimos la situación familiar. Porque claro, para nosotros, como decía, ¿no? Mi mujer es vietnamita, en Tailandia el clima es similar, estamos a 1 hora y media de vuelo para ir a ver a la familia. Claro, de repente, Kirguistán y bueno, esto es otro mundo. Te vas a Asia Central, te tienes que ir en invierno, que es tremendo. La sensación de, bueno, aquí no hay mucho occidental, con lo cual vamos a ver si realmente encontramos un colegio para la niña. El contrato es de corta duración porque es hasta la FC, prorrogable si clasificamos para el Mundial, pero al mismo tiempo sabes que es prácticamente imposible, ¿no? No, mi selección no se ha clasificado nunca para ningún mundial. Entonces, bueno, la incertidumbre en mi caso es más por el tema familiar que por el trabajo. Antes me preguntabais, nosotros en Japón teníamos la posibilidad de seguir. Es verdad que el acuerdo era más verbal que otra cosa, pero era de año a año. Y sí que en algún momento el club a mí me había manifestado abiertamente ya a los representantes que ellos querían que estuviésemos allí de por vida, ¿vale? E incluso nos habían dicho que si alguno yo, por lo que sea, necesitaba recargar las pilas o eso, que no tenía por qué entregar. Que un año buscaba a alguien para llevar el primer equipo, yo me centraba en el sub-15 o lo que sea y que no había ningún problema, en que ellos iban a seguir pagando el salario y demás. Y en Japón dimos el paso, ¿no? Que eso muchas veces también es complicado porque el calendario no es el mismo. En Japón la temporada acaba el 31 de marzo, digamos. Claro, sabes que si te vienes a Europa hasta mayo, junio, no va a salir algo para empezar a finales de julio o primeros de agosto. Pero ahí éramos nosotros los que dábamos el paso. Y siempre pensando, bueno, algo saldrá, las 3 temporadas en Japón han ido bien. Y desde el principio surgió la posibilidad de Kuwait, pero a nivel familiar pues tampoco lo veíamos muy claro y queríamos ir alargando esa decisión para ver si aparecía otra cosa. Pero sí que es verdad que en Tailandia la primera vez que es y bueno, la suerte es que fue muy poco tiempo porque en 36 horas teníamos la opción, pero sí que era un cambio de vida radical. Y ese es, yo creo, el momento de incertidumbre, ¿no? Hay muchos entrenadores que dejan a la familia en España o los brasileños en Brasil. Pero claro, por poner un ejemplo, Fuentes en el Boya. Tengo muy buena relación con él, pero él lleva 5 años entrenando en Japón. En medio ha estado la pandemia y su mujer y su hija están en Murcia. Yo, si me preguntas, viviendo así no me veo. Y ahí está un poco esa incertidumbre. No tanto el que vendrá como oferta de trabajo, Que una gestión familiar en sí, ¿no? sí. A ver, tampoco os voy a engañar. Yo no sé lo que os dijo Roger, pero supongo que fue honesto porque le conozco bien. Esto no es que cada vez que te quedas en el paro te llaman 27 clubes. No creo ni que le pase a Guardiola, ¿vale? Te llamarán 3 o 4, como mucho, y de esos 3 o 4 te interesará 1 o 2. Pues esto es lo mismo. Hay cosas que ya los representantes filtran como diciendo, es que esto no lo vas a coger. No vas a coger una oferta por 1.200 euros cuando tienes que mover a tu hija y a tu mujer y buscar un colegio, ¿sabes? Entonces, ofertas no sobran. Pero siempre tienes esa sensación de algo habrá. Pero claro, cada vez es más dura la competencia. Bueno, al final cada vez hay más entrenadores preparados, ¿no? Que es esa competencia, ¿no? Lo que te hace
poder estar siempre como uno de los primeros, ¿no? en estar ahí, te ayuda mucho, ¿no? Esa trayectoria, ¿no? Esos años de trabajo. Ahora mismo con la selección, es tu primera etapa llevando una selección nacional. ¿Cuáles son las diferencias que has tenido, pues, a nivel de selección con a nivel de llevar? Bueno, la principal es el día a día. Ahora porque entrenamos todos los días o tenemos partido, pero el día a día es un mundo diferente. O sea, yo ahora voy durante las primeras 3 semanas al llegar al país, iba cada día a la oficina en la federación. No me ponía las bambas de entrenar, ¿sabes? Y entonces, eso era algo que yo había hablado con los representantes y ellos siempre me decían, bueno, si llega una oportunidad, y yo le decía, ya tendremos tiempo de ir a una selección, pero ahora quiero el día a día. A mí me gusta entrenar, estar con los jugadores, competir cada sábado. Eso en las selecciones es completamente diferente. Y el otro día me lo preguntaba Luis Fonseca y le dije, no sé, a día de hoy no sé si me he adaptado todavía. Yo estoy deseando que lleguen los training camps porque lo que me gusta es estar en la pista con los jugadores. Estar en la oficina y tal, a veces se me hace pesado. Porque cuando no hay training camp, ¿cuál es tu labor como Bueno, seleccionador? en este caso, tienes que organizar los partidos, los viajes, con qué selecciones te gustaría jugar, con cuáles no. Tienes que planificar los horarios que vas a usar, los días que necesitas gimnasio. Es un poco más como de gestión durante... Claro, además pues, vas viendo los amistosos que juegan las otras selecciones, ¿no? Ahora, en estos días, está jugando Japón, está jugando Tayikistán. Claro, si encima tú también estás jugando, también estás entrenando, básicamente ahora te descargas los partidos, pero bueno, ayer sí, por ejemplo, yo me quedé viendo uno de los partidos, pero por tener algo de información, pero si no, sí que es verdad que en los training camps lo que haces es almacenar la información para luego, en los días que vas a tener de oficina, pues poder dedicarte con calma a cortar, a analizar a tus próximos rivales, ¿no? En eso, a nivel de planificación, tienes mucho más tiempo. Y luego a nivel de entrenamiento tienes mucho más tiempo. Porque en estas concentraciones, ¿cuáles son los objetivos, ¿no? Y sobre todo, ahora que estáis aquí en Cataluña, ¿no? Y estáis un largo periodo, ¿no? Tu labor también como seleccionador de tener a todos los jugadores aquí lejos de sus familias, ¿cómo es? Mira, yo creo que en esta en concreto es fácil. Es fácil porque para ellos casi es como un sueño estar aquí, ¿no? Es verdad que al final, pues como todo el mundo tienen un relativo interés en visitar cosas y demás, pero al final es como esa cosa que tienes idealizada de España, la Liga Española, los equipos españoles, y entonces pues bueno, la ilusión está ahí. Yo creo que en ese sentido este training camp es sencillo, porque los jugadores están motivados, probablemente los que no hayamos llamado estarán un poco cabreados con el cuerpo técnico. Pero, por ejemplo, en la preparación para la Copa de Asia, ahí ya no lo sé. Y lo he hablado mucho con los capitanes, porque nosotros nos vamos a ir el 25 de marzo de nuestro país. Vamos a ir primero a Uzbekistán, allí jugaremos 2 amistosos, de allí iremos a Kazajistán, que también tenemos otro amistoso, y de allí ya nos vamos a Tailandia. Vamos a estar más de un mes fuera. Ahí sí que no lo sé. En ese sentido soy novato y yo no sé. Es verdad que muchos son muy jóvenes y no tienen familia,
pero a los que la tienen yo no sé cómo la van a llevar. Porque en nuestra liga se juega en 3 ciudades básicamente. Y a una se va 5 horas de autocar y a la otra se va en 1 hora de avión. Con lo cual, como mucho, pasan un día fuera. Yo cuando lo he hablado con ellos, ellos dicen que bien, porque están motivados y porque al final el jugador en ese momento lo que va a querer es que le llames para ir a la Copa de Asia, ¿no? Pero bueno, un mes sin ver a la familia y eso, antes lo hablábamos, ¿no? A nivel de funcionamiento personal, es duro, es duro, es duro. Y yo creo que en esas concentraciones, claro, si cuando nos concentramos en la capital, tú das 2 días y ellos se recasan y recuperan la energía, cargan las pilas y vuelven otra vez al 100%. Pero lo que va a pasar después de un mes fuera de casa, eso ya no lo sé. Y volviendo un poquito a esos inicios, ¿no? Tú empiezas aquí en Cataluña, largo recorrido ya fuera. ¿Has tenido alguna propuesta para poder entrenar aquí o poder dedicarte profesionalmente, ¿no? Aquí en Cataluña, ¿cuál es el futuro de Lluís Bernat? Uf. No tengo ni idea, no tengo ni idea. Y claro, ahora es una pregunta pertinente porque mi contrato se acaba el 30 de abril, ¿no? Pero digamos que en nuestro trabajo hay que aprender un poco a vivir con esa incertidumbre, yo creo. No rayarte más de la cuenta, no despreocuparte más de la cuenta y un poco lo que hablábamos antes, ¿no? La constancia y esa perseverancia yo creo que es la que te da la posibilidad de que en el futuro no te quedes en el paro, digamos. Que me gustaría volver, seguro, pero también soy consciente, es muy difícil. Por desgracia en España hay muy pocos banquillos que te permitan ser realmente profesional al 100% y estar y mantener a tu familia. Entonces, bueno, soy consciente de ello. Por eso también supongo que es más fácil que me salgan opciones en Asia que volver a España. Y luego que, antes lo has dicho, cada vez somos más, todos más preparados y hay mucha competencia. Es muy difícil y cada vez lo va a ser más. Creo que por suerte para nuestro deporte, en la línea de lo que hablábamos al principio, cada vez hay más entrenadores que se han formado para ello, que han estudiado para ello, que siguen estudiando y formándose para ello. Y por suerte, los precedentes a mi generación abrieron muchas puertas, lo hicieron muy bien, que sigan llamando a los entrenadores españoles y ahora esa responsabilidad recae un poco más en nosotros, ¿no? Si yo cuando voy a Tailandia, más allá de los resultados, no trabajo como debo, no tengo un buen comportamiento y demás, a lo mejor tardan 4 o 5 años en volver a sumar a un entrenador español. Eso es una responsabilidad que también tenemos que asumir y creo que es importante tenerla presente, porque si queremos que esto cada vez sea más serio y más profesional, hay que hacerlo. Y en cuanto a propuestas, pues antes lo hablábamos, ¿no? Ojalá las haya. Ha habido algún intento en CCCR con Juan Carlos León estuvimos cerca, Peñas Plugas Femenino con Hueto estuvimos cerca, pero bueno, no es fácil por el tema de la familia y que vas asumiendo unos gastos que cada vez son mayores. Bueno, ya para ir cerrando un poquito la tertulia, ya que llevas tantos años fuera, me gustaría también que
esa valoración del fútbol sala europeo, ¿no? En comparación con el fútbol sala asiático, ¿en qué crees que el fútbol sala español o europeo se puede nutrir del asiático y viceversa? Mira, yo creo que lo principal que nos podría aportar ahora a Europa en general y a España más en concreto, jugadores o entrenadores asiáticos, sería un aire fresco, es decir, otro punto de vista. Gente que no viene tan encasillada o mecanizada. Un poco de ilusión, entre comillas. Tengo la sensación de que muchas veces nuestros partidos se hacen un poco pesados. Hemos entrado mucho en la táctica y creo que el jugador asiático es más propenso en muchas ocasiones a romper eso. Lo que pasa es que, claro, eso a veces es para bien y a veces es para mal. En ese sentido, yo creo que el jugador iraní es mucho más imprevisible. Ahora la selección de Marruecos tiene una frescura que a veces me cuesta ver en nuestro fútbol sala. Creo que eso es algo que... Y luego, a veces suena un poco contradictorio, ¿no? Porque en muchos países de Asia todavía falta esa profesionalización. Pero es verdad que metodológicamente el asiático es como mucho más constante. Ellos, cuando se ponen en serio, trabajan muchas horas. Y eso también tiene éxito al final. No solo el talento triunfa, muchas veces, ¿no? Como dicen los americanos, hard work beats talent when talent doesn't work hard. Cuando tú no te decides a estar ahí al pie del cañón cada día, el que está al pie del cañón, aunque sea un poco peor que tú, al final puede llegar. Y yo creo que eso en muchos sitios de Asia lo han entendido. Al final, siempre digo lo mismo, en el último mundial había 5 selecciones asiáticas y las 5 llegaron a octavos de final. Por algo será. Es verdad que llevan exportando el talento de los entrenadores desde hace muchos años en muchos países, pero eso en fútbol no se da. Todas las selecciones asiáticas no llegan a cuartos o a octavos de final en el Mundial de Fútbol. En fútbol sala, cada vez más. Entonces, bueno, lo que digo, ellos son constantes. No todos, pero eso como aquí. Y hay talento. Pasa que culturalmente nosotros hemos roto esa barrera un poco yendo para allá. Ahora hace falta que ellos se atrevan a romperla viniendo para acá. Por suerte, bueno, pues Palma tiene 3 iraníes, Iñal tiene otro, hay un tailandés en Córdoba. Vamos a ver si poquito a poco vamos. Hay muchos japoneses jóvenes en la Liga Nacional. Yo creo que eso va a ir cambiando. Y para ellos es importante entrar en nuestro mercado porque les va a ayudar a crecer. Al final, yo creo que Bruno García en todo el periodo que ha estado en Asia seguro que ha aprendido un montón de cosas y ahora las exporta otra vez a la Liga Nacional. Bueno, ellos van a hacer lo mismo, ¿no? El día que los jugadores japoneses vuelvan a la Liga japonesa, van a volver con otros feedbacks que van a ser muy importantes para el desarrollo de su liga. Bueno, para nosotros ha sido un placer poder hablar contigo, poder aprender un poquito más sobre el fútbol sala más allá de nuestras fronteras y muchos éxitos en la Copa de Asia y bueno, al final
lo disfrutéis, que es de lo que se trata. Lluís Bernat, en portero jugador. Got 'em in a panic, don't piss your panties. I kiss the planet.